Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría hablaros de una experiencia que tuve en el Museo de Sabadell. Es el Museo de Historia de Sabadell. Un museo interesante, ¿eh? Yo recomiendo su visita, ¿eh? Digamos, allí veréis pues muchas cosas. El museo está ubicado en el centro de la ciudad, no está muy lejos del Mercat Central, que es donde se hace el mercadillo. Y bueno, en este museo, que está perfectamente señalizado y tenéis el típico cartelito en la fachada que pone Museos de Historia de Sabadell, por tanto, y está muy bien ubicado. Entonces, este museo pues alberga piezas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, allí pues existe alguno de los pocos testimonios epigráficos en ibérico no numismático, es decir, una de las pocas piezas donde hay escritura ibérica y que no se trate de una moneda, ¿eh? De hecho, en este caso es un amuleto, el amuleto encontrado en Can Gambús, que bueno, está escrito, digamos, está rayado sobre piedra, en concreto sobre pizarra. Bueno, pues, ¿cuál es la experiencia que tuve en este museo? Bueno, pues la experiencia que tuve fue agridulce. Es decir, por un lado me gustó lo que vi, la mayoría de las piezas que vi, ¿eh? Por ejemplo, pues una de las cosas que me gustó mucho, pues es que había monedas y entonces pude entretenerme mirando monedas, ¿eh? Sobre todo lo que encontré eran monedas pues de época antigua, ibéricas, romanas, también monedas medievales e incluso algunas payofas de estas eclesiásticas que circulaban por Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto está bien, ¿no? En principio es positivo. Bueno, depende, ya veremos, ya veréis. Entonces también encontré, pues, instrumentos de pesaje, digamos, para pesar las mercaderías, ¿no? Eso también me gustó porque en los museos es una buena ocasión, pues, para descubrir, por ejemplo, pues, cómo medían la longitud, cómo medían, por ejemplo, el volumen de los líquidos, cómo pesaban en los mercados, con balanzas, con pesas, ponderales, incluso usando balanzas romanas, colgando la mercancía de la balanza romana. O sea, todo eso, pues, bueno, en un museo yo creo que está muy bien y, bueno, digamos que es una manera de verlo, ¿no? Y entenderlo sin tener que comprarte todo eso. Incluso, por ejemplo, pues había cajas de caudales, que eso está muy bien también, porque, bueno, ves pues dónde almacenaban el dinero, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues cuando amasaban una gran cantidad de monedas, etcétera, ¿no? O sea, todo eso pues está muy bien, o sea, es una experiencia que yo recomiendo. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es cuando me fui a mirar con detalle cuáles eran las monedas que había expuestas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me encontré? Bueno, lo que me encontré fue eh, la típica exposición deficiente de monedas, ¿de acuerdo? Y hablo en concreto del Museo de Sabadell porque, bueno, porque lo tengo reciente y me tomé la molestia de hacer algunas fotos, y tomar alguna secuencia de vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, digamos que tengo la prueba del delito, ¿de acuerdo? Pero no tengo nada en contra digamos, de lo que es el Museo de Sabadell. Está muy bien que exista. Seguramente la labor que hacen allí, pues la mayoría de las cosas que hacen está muy bien. Entonces, pues nada que criticar en ese sentido. El trato que recibí, digamos, como visitante, pues también muy amable. O sea, todo esto fantástico, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo estaban expuestas las monedas? Pues bueno, de una manera deficiente, y me explico. Las monedas de época antigua estaban
estaban puestas evidentemente solo por una cara, tenían en la mayoría de ellas pues solo un ejemplar, y no se les ocurrió, por ejemplo, estrategias como usar espejitos para ver la otra cara, la del otro lado, etcétera, o ni tan siquiera una imagen de la moneda, aunque solo vieras el original por un lado, pues intentar que vieras lo otro, ¿no? Digamos que no había un esmero en que tú pudieras observar las monedas que allí se exponían. Se exponían simplemente, pues bueno, porque eran muy antiguas y representaban pues a una época. Pero digamos que no había un interés en que conocieras los detalles de la moneda. Entonces, por ejemplo, en la descripción de las monedas, yo me quedé atónito porque, y creo que no es algo, digamos, extraño, singular, que no ocurra en otros museos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo leía, por ejemplo, en la descripción, moneda ibérica de Untiquesquen o moneda ibérica de Empurias. Y no me decían qué tipo de moneda era, ni cuánto pesaba, etc. A simple vista, yo ya veía que eso era un as, ¿de acuerdo? Pero nadie había puesto allí que eso era un as, ¿de acuerdo? Yo puedo entender que no se pueda conocer, pues yo qué sé, con precisión a lo mejor, pues qué emisión es, la cronología exacta. Yo puedo entender que estas cosas pues son más difíciles de precisar, ¿no? Como para atreverse a escribirlo en un cartel y dejarlo expuesto al público. Pero es que al toque se veía que si era una moneda de bronce grande, ibérica, pues tenía que ser un as, es que no podía ser otra cosa. O sea, cualquier aficionado normalito a la numismática hubiera visto que eso era un as, pero no estaba indicado. Luego, por ejemplo, bueno, me estuve entretuviendo y había otra moneda que esta ya era tremenda, la descripción. Ponía simplemente moneda romana encontrada en tal sitio y ponía pues una localidad, ¿de acuerdo? O sea, no ponían nada más. No ponía ya ni de qué emperatriz era, porque era de una emperatriz, se veía el busto de una mujer, no se ponía qué tipo de moneda era, no se ponía el metal de la moneda, no se decía nada, solo se indicaba moneda romana, encontrada en tal sitio. Y yo me pregunto, ¿para eso necesitamos arqueólogos? ¿Para eso necesitamos historiadores? ¿Para eso necesitamos museólogos? ¿Para que simplemente digan lo han encontrado aquí? O sea, no son capaces de indicar nada más. O sea, era terrible. A simple vista yo ya veía que la moneda esta romana en cuestión, pues debía ser seguramente un antoniniano. Me parecía ver debajo del busto pues, la luna, la luna, digamos, creciente, que suele ponerse pues, debajo o sea, detrás de lo que es, digamos, los hombros del busto femenino. Y a mí me parecía que era un antoniniano, e incluso digamos, por la cara, sin poder leerlo bien, porque claro, ya os podéis imaginar que la moneda se veía diminuta, tras un cristal, con reflejos, etcétera, ¿no? Pues me parecía ver que era de Otacilia Severa, ¿de acuerdo? De hecho, en las fotos, una vez ya estuve en casa, pude leer en la foto, ampliando la foto, que se leía Severa. Por tanto, era posible datarla, era posible clasificarla. O sea, si yo, siendo un simple aficionado a la numismática, podía sacar todos esos datos, ¿cómo puede ser que todo el ejército de historiadores y arqueólogos de los que dispone el Estado no hubiera sido capaz de clasificar eso? Esas informaciones, digamos, sencillas, de aficionado. Cuando digo de aficionado quiero decir de persona que sabe un poquito, pero no mucho. Y todos esos profesionales no habían sido capaces de clasificar mejor
esa moneda? Bueno, ahí podemos tener dos teorías. Una, que no tienen interés en hacerlo, lo cual es grave, porque, digamos, vendría a significar que consideran que la numismática es un tema menor y que no hace falta perder el tiempo o que no interesa a nadie, por tanto ya ni indicamos los datos. Esa es una opción. Y la otra opción es que no lo saben, digamos, que no lo ponen en el cartel porque es que no lo saben, con su título de historia, con su título de arqueología, con sus cargos de museólogos, y no lo saben. O sea, ¿cómo puede ser eso? Es increíble, es alucinante. Luego, por ejemplo, en las monedas medievales, pues había la típica exposición en forma de tesorillo, ¿no? Entonces indicaba por ahí, si no recuerdo mal, en el cartel ponía algo así como tesorillo, lo ponía en catalán, trasuret, tesorillo encontrado en tal sitio, de monedas medievales, y creo que indicaba los siglos. Pero es que en ese tesorillo ya os podéis imaginar las monedas, pues todas así, todas mezcladitas, así, que unas tapando a otras, no se veían los detalles, ni nada, ¿no? Ahí había monedas de plata, monedas de vellón, monedas que se podían leer bien, pero así, menospreciadas. No es que sea un fanático, digamos, de las monedas, que en parte lo soy, me gustan mucho. Pero, ostras, ya que visitas un museo, que se supone que es algo así como un templo del saber, pues y tienes unas monedas, es más, ya que tienes una legislación según la cual no le dejas a la gente tener esas monedas si las encuentra, pues preocúpate más por ellas, ¿no? Digamos, intenta clasificarlas. Entonces esto es muy típico, que estén mal etiquetadas, que se presenten como un tesoro. Entonces se presentan cuantitativamente, no se presentan cualitativamente, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es que da la sensación que ellos no ven ahí los detalles de las monedas. Ven solo, digamos, el, ven solo el valor, el oro, la plata, el tesoro, ¿eh? Y lo exponen así de manera llamativa para el gran público, ¿no? Pero están obviando que son documentos epigráficos, que de ellos se puede extraer mucha información, que seguramente esas monedas medievales nos estaban indicando cecas, reyes, nobles, condes, etcétera, ¿no? Y todo eso pues no le llega al público porque simplemente los encargados de etiquetar y de mostrar eso al gran público pues no lo habían hecho, no habían hecho bien su trabajo. Y bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues yo explico lo que pasó. Pues me quejé. Fui a recepción con una chica muy amable y le dije, oye, ¿cómo puede ser que tengáis estas monedas? Que yo a simple vista pues veo lo que son. Veo si es un as ibérico, veo que eso es un antoniniano romano del siglo III después de Cristo. ¿Cómo puede ser que esto no lo sepáis, no? Entonces, bueno, les dije pues que podían consultarlo, si no se fiaban de mí, evidentemente, porque yo no tengo ningún cargo oficial, ni soy nadie a nivel oficial, pues que podían, por ejemplo, contactar con la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos y que cualquier persona de allí, digamos, con un poco de idea, en media hora les clasificaba todas las monedas del museo. Es que es así, en media hora, en una hora, clasificabas todas las monedas del museo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en principio, salvo que haya algo raro y yo no lo haya podido ver, digamos porque están mal presentadas, pues bueno, en principio no debían ser cosas excesivamente raras, ¿eh? Y bueno, la chica pues vale, tomó los datos y tal, y bueno, yo seguí con mi visita, ¿de acuerdo? Luego dio la casualidad que el responsable del museo, o uno de los máximos responsables del museo, pues estaba por allí, y entonces lo intuí, y la señora de Ibernomes me dijo, creo que ese es el director del museo. Ves allá y díselo, y díselo. Bueno, entonces pues fui
Y aproveché porque pensé, bueno, me salto un poco a la chica que está en recepción y así me aseguro que le llega, ¿no? Y le repetí la misma cantinela. Le dije, oye, ¿cómo puede ser que estas monedas, pues que se vea a la legua, pues que esto es un as, que esto es un antoniniano, etcétera, ¿no? Pues que no esté eso explicitado, ¿no? Entonces el hombre me tomó nota y tal, y dijo, ostras, pues vale, vale, de acuerdo, gracias, gracias por el aviso y tal. Y entonces me dijo, bueno, llamaré al máximo responsable del gabinete numismático de Cataluña y tal. Y bueno, y entonces me di cuenta de que realmente no escuchan. No escuchan porque la numismática no existe. O sea, ¿cuál fue el recurso que utilizó el responsable del museo? Pues llamar a otro historiador. Evidentemente el historiador del que habló, y no daré nombres, ¿vale? Porque tampoco no quiero entrar en polémicas. Sí, es una persona que sabe de monedas, pero lo propio era dirigirse a la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos, porque son los especialistas y si me apuráis está lleno de historiadores también entre sus filas. Pero ¿qué es lo que hicieron? Pues bueno, en plan endogámico. Yo desde un museo pues aviso al responsable de otro museo que sabe mucho del tema y tal, ¿no? Y es esta endogamia funcionarial la que en el fondo no nos ayuda, ¿de acuerdo? Un poco menospreciar o ningunear a la gente pues que no está en la administración pública cuando muchas veces saben igual o más que los que están ejerciendo esos cargos simplemente porque, bueno, porque en su momento opositaron, seguramente, ¿de acuerdo? En una oposición de estas que nadie se entera y tal. Y bueno, y entonces pues la cosa quedó así, ¿de acuerdo? Yo les recomendé la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos y ellos, pues en lugar de dirigirse a la máxima digamos, entidad en esta, o sea, digamos, el organismo que sabe más, porque hace publicaciones científicas continuamente, pues en vez de esto, pues no, vamos a avisar a los colegas del otro museo, ¿no? A que estos sí que están un poco más al día de estos temas y ellos ya nos ayudarán y tal, ¿no? Y este es un poco el problema, ¿de acuerdo? Ya os digo, no tengo nada contra el Museo de Sabadell, ¿de acuerdo? O sea, me gusta mucho que haya un museo de Sabadell, me gusta mucho que expongan también monedas, me gusta mucho pues que me escuchen si me quejo, y lo hicieron, ¿de acuerdo? Pero en el fondo son solamente un síntoma, un ejemplo de lo que ocurre en muchos museos, digamos, españoles, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, y es que no están en manos, cuando se exponen las monedas, no se sigue el consejo, el criterio de los numismáticos. Se sigue el criterio y el consejo pues, de arqueólogos, de historiadores, de museólogos. Y entonces, ¿qué ocurre con la moneda? Pues que pasa a ser algo desconocido, en el fondo, digamos en el detalle, pues no lo conocen, no conocen bien el mundo de las monedas, no saben el provecho que se les puede sacar a las monedas, la cantidad de información concreta que tienen esas monedas. Y entonces no se exponen bien, se exponen pues a una cara, como estas así, que no veis lo que hay detrás, o simplemente hacen el típico tesorillo así, con la jarrita o la ollita donde estaba, y entonces, pues claro, las de abajo no las ves, ¿no? Esto es muy típico de los museos, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre por un tema que ya os he comentado algunas veces. Muy sencillo el tema. Y es que la numismática académicamente no existe. La numismática académicamente no es nada o no es casi nada. Es una asignaturita en el, digamos, sistema de estudios de historiadores, de arqueólogos y nada más. Lo ven como una especialización, cuando a veces algunos defensores de que la numismática pues no debería ser
un grado universitario, los ejemplos que me ponen siempre son de que, claro, que es una especialización de la historia. Lo ven como una especialización de la historia, como un subapartado de la historia. Y eso no es así, porque si fuera un subapartado, sabrían exponerlo bien y sabrían lo que contiene esa moneda, la información que se puede extraer de ella. Entonces, la numismática tiene que quedarnos a todos muy claro. La numismática tiene puntos de contacto con la historia, tiene puntos de contacto a veces con la arqueología, pero es una ciencia social distinta, porque ahí se mezclan muchas otras cosas. Se mezcla economía, metalurgia, filología, cuestiones, digamos, lingüísticas, se mezcla, por ejemplo, pues religión, etcétera. O sea, se mezclan muchas cosas, arte, etcétera. Entonces, no podemos entender que la numismática simplemente es un apartadito de la historia, porque si hacemos eso, la numismática siempre va a ser menosvalorada, siempre va a ser considerada, digamos, el destino de la numismática va a recaer en historiadores, en arqueólogos, digamos, en gente que tiene grados universitarios y que sabe mucho de lo suyo, pero que opinará y determinará el futuro de la numismática, del coleccionismo, de las leyes que rigen el patrimonio, de cómo se deben exponer las monedas en un museo, sin saber del todo porque no es su campo, porque no es algo que realmente les interese. ¿De acuerdo? Lo ponen allí como un ejemplo de cositas que habían en esa época, pero poca cosa más, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que con estas reflexiones pues veáis otro ejemplo negativo de cómo la no existencia de un grado de numismática afecta negativamente a, digamos, a la exposición, en este caso, de las monedas en los museos, ¿de acuerdo? Incluso alguna vez he visto que en otros sitios, no daré nombres porque no quiero entrar en polémicas, pero he visto en otros sitios, por ejemplo, responsables de museo explicar que las monedas presentadas así todas en línea, con sus datos concretos, sus detalles y tal, que eso era muy pesado para el público y que entonces lo mejor era mezclarlo con detalles de la vida cotidiana, pues de la gente de esa época y tal. Claro, entonces yo me pregunto, bueno, ¿y si se hace eso? ¿Es que se han ampliado los metros cuadrados del museo? ¿O cada vez que colocas un plafón explicativo con la época, le estás quitando espacio a ciertas monedas? Porque ya sabéis cómo funciona el tema, si no os lo cuento. El fondo numismático que tienen los museos suele ser inmensamente mayor del que exponen. O sea, hay una gran cantidad de monedas que existen, pero que se guardan en los sótanos, en las catacumbas de los museos. Los museos son algo así como cementerios de monedas, donde quedan ahí guardaditos las monedas y de vez en cuando, a lo mejor si tenemos suerte, con alguna exposición temática, temporal, pues les quitan el polvo y nos las dejan ver pues, unos días, unos meses, pero luego vuelven al cajón, luego vuelven, digamos, a su féretro uh, museístico. Entonces, bueno, pues pensadlo bien. Pensadlo bien hasta qué punto nos interesa seguir así. Pensadlo bien hasta qué punto nos interesa, pues, digamos, opinar o dar de algún modo apoyo a gente que cree que la numismática pues no merece ser un grado. Uno de los principales argumentos que se utiliza es el de que no sería viable económicamente, ¿vale? Esto, digamos, es una afirmación gratuita porque, en primer lugar,
como no existe un grado de numismática, pues no podemos valorar si es o no es rentable. O sea, deberíamos tener cifras en la mano, concretas, reales, para saber si en el momento de la creación de un grado de numismática, pues se matricularía suficiente gente o no. ¿De acuerdo? Por tanto, no tenemos esos datos. Pero es que incluso aunque fuera deficitario, ¿cuántas cosas no son deficitarias? Porque la misma gente que a lo mejor dice que no sería viable un grado de numismática, pues visita museos y le parece bien que haya museos. Y yo os digo, ¿los museos son viables económicamente? ¿O tienen pérdidas? Pues yo os diré, seguramente muchos de ellos deben tener pérdidas. Porque yo cuando voy a los museos, yo veo ahí que hay una serie de funcionarios que cobran su sueldo, suelen cobrar bien, por cierto, yo lo sé porque soy funcionario, y bueno, y los museos suelen estar bastante vacíos. Cuando, a no ser que sea un museo de estos así trending topic, digamos como, yo que sé, como el Prado, ¿no? Que hay colas enormes para verlo, pero hay muchos museos que a lo mejor estás tú solo o hay muy poquita gente visitándolo y ese museo a lo mejor está abriendo muchos días a la semana, ¿de acuerdo? O sea, no estoy diciendo ahora que tengan que cerrarlos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que al Estado cuando le interesa, pues no le importa que sea deficitaria una actividad porque entiende que es un servicio, entiende que es un bien público y que la gente tiene que adquirir cultura y aprender, etcétera, etcétera. Dar la oportunidad de que la gente sepa, ¿no? Entonces, con los grados, pues yo pienso lo mismo. Primero, no sabemos si sería deficitario o no. Grados universitarios más raros se han visto. Y en segundo lugar, pues si fuera deficitario, pues ¿qué más da? Digamos, un Estado puede asumir lo que le da la gana. Cuando quiere, se gasta millones de euros en concienciación, en un tema sensible, etcétera. Pues oye, pues quizá la cultura también sea uno de esos temas que merezca ser subvencionado, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado mi reflexión. La próxima vez que visitéis un museo, pues fijaos en cómo están, digamos, explicadas las monedas, cómo se muestran. Y oye, si os parece que no se está mostrando bien, pues dad la paliza. O sea, id a la entrada del museo cuando salgáis y os quejáis y decís que queríais ver más detalles de la moneda o que faltan monedas o que no se ven suficientemente bien. Haceros oír, haceros escuchar, un poco para que la numismática pues exista, que los historiadores y los arqueólogos y los museólogos pues que se enteren de una vez que la numismática es algo importante y que las cosas se tienen que explicar, pero explicar bien.